Hola, ¿qué tal, Carolina? Buen día. Bien, bien. Gracias por su tiempo. Bueno, ¿cómo explicamos lo que se vivió ayer a nivel mundial y que tanta repercusión y tensión, ¿no?, generó? Bueno, ayer la bolsa de Tokio, el mercado de valores, experimentó su peor caída desde el año 1987, que también se conoció como lunes negro, ya que el índice Nikkei cayó 12,4% en un solo día, y esto generó que tuvieran que interrumpir justamente el accionar de la bolsa. Hoy ya, por ejemplo, presentó una recuperación del 9%, así que en estos 2 días hubo demasiada volatilidad, podemos decir. ¿Qué es Ujú. lo que pasó? Bueno, hay que tener acá en cuenta qué significa cuando uno lee en los diarios la caída del mercado o la caída de la bolsa. En este caso, lo que estamos diciendo es que se originó esta crisis por la caída de la bolsa de Tokio. Cuando digo que la bolsa cae, significa que hubo una disminución muy significativa de los precios de las acciones que se cotizan en esa bolsa. Y esta caída lo que hace es reflejar una pérdida de valor en las inversiones de los accionistas, y esto generalmente afecta a los inversores. ¿Qué es ese índice Nikkei? Bueno, el índice Nikkei es uno de los principales indicadores del rendimiento de la bolsa de Tokio. Es un promedio ponderado de los precios de 225 grandes empresas japonesas que cotizan en esa bolsa, como ser Toyota, Sony, Mitsubishi, entre otras. Es bastante similar al Dow Jones de los Estados Unidos o al Merval de Buenos Aires. Y que caiga la bolsa, entonces esto lo que me está diciendo es que el valor promedio de las acciones que se negocian en esa bolsa cayó 12,4% en un día. Entonces, cuando uno compara con el día anterior, está diciendo que el precio de las acciones cayeron. Ahí es importante tener claro para el público qué es una acción. Bueno, una acción viene a representar una unidad de propiedad de una empresa. Cuando yo, por ejemplo, compro una acción, yo me convierto en propietario de una pequeña parte de esa empresa. Y muchas empresas justamente lo que hacen es lanzar su propiedad dividiéndola en pequeñas partes que son estas acciones. Estas acciones se negocian en bolsas de valores, como por ejemplo la bolsa de Tokio, ¿sí? Y el precio de esta acción puede subir o puede bajar según diversos factores. Generalmente, el precio de las acciones, como cualquier precio de cualquier producto, de un bien o de un servicio, depende de la oferta de acciones y de la demanda de acciones. Entonces, ¿eso qué lo tiene que ver? Que yo, por ejemplo, soy dueño de varias acciones y va a haber personas que quieren comprar esas acciones, entonces se intercambian, es decir, se venden y se compran acciones en la bolsa de valores. ¿De qué depende el precio de esa acción? Bueno, lo último depende de la oferta y de la demanda de acciones. Algunos de los factores tienen que ver con los resultados financieros de la empresa. Por ejemplo, si la empresa presenta estados contables sanos, presenta ganancias y rentabilidad, entonces suele ser atractivo para que el inversor quiera comprar esa acción. Entonces, generalmente, cuando el desempeño financiero de la empresa es muy buena, tiene ingresos, tiene ganancias, eso hace que el precio aumente porque hay una mayor demanda, ¿sí? También tiene que ver mucho con la calidad y la gestión de la empresa, y tiene también que ver mucho si se trata de empresas que hacen el lanzamiento de nuevos productos o de innovaciones tecnológicas. Entonces, si es una empresa que tiene un potencial enorme, eso hace tentador para que uno quiera comprar esa acción, entonces aumenta la demanda de esas acciones y por ende aumenta el precio. Hay más factores, pero estos son los principales. Ahora Ujú. bien, precisamente, ¿qué pasó ayer
en Japón? Bueno, justamente las principales causas, suele ser complejo a veces identificar causalidades, pero en este caso está bastante claro, ¿sí? Una de las causas fue que el Banco Central de Japón decidió aumentar las tasas de interés en 15 puntos básicos el 31 de julio, ¿sí? Esto era para fortalecer la moneda, el yen, ¿sí? Pero esto generó justamente una liquidación masiva de activos por parte de los inversionistas. ¿Por qué? Porque particularmente lo que se venía haciendo hace muchos años es que Japón tenía las tasas de interés muy bajas. Entonces ahí surge la operación que hacen los inversores y inversionistas, se llama carry trade. ¿Qué significa? Yo pido un préstamo en yenes y la tasa de interés es tan baja que después yo con ese préstamo en yenes lo que hago es comprar, por ejemplo, bonos de Estados Unidos, donde la tasa de rendimiento es del 6%, entonces yo tengo una ganancia, porque si yo estoy pidiendo yenes a 1%, que era la tasa de interés de Japón, y después compro bonos que me pagan el 6%, una vez que yo cobro esos bonos de Estados Unidos, por ejemplo, cancelo el préstamo que pedí de yenes en Japón y tengo un margen de ganancia. Ese es el carry trade. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, cuando el Banco Central de Japón sube la tasa de interés, hace que el diferencial entre el rendimiento de los bonos de Estados Unidos y la tasa de interés al que tengo que pagar, por ejemplo, un préstamo en Japón, sea cada vez menor. Y se sumó también el dato que salió el día jueves viernes pasado, en el cual se incrementó la tasa de desocupación en los Estados Unidos. Estamos diciendo todavía que son bajas, que son tasas bajas. Eso anticipó que los inversores crean que Estados Unidos puede llegar a entrar a una recesión económica. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, si los inversores creen que Estados Unidos va a entrar en un periodo de menor actividad económica, es muy posible que el Banco Central de los Estados Unidos baje la tasa de interés. Entonces, si baja la tasa de interés y Japón viene subiendo su tasa de interés, la brecha que hay entre las tasas de interés de Japón y de Estados Unidos es cada vez menor. Entonces eso es lo que genera que se les vaya acabando el negocio este carry trade que venían haciendo. Entonces por eso es lo que desató que muchos inversores se desprendan, es decir, vendan sus acciones masivamente. Y ahí se generó un efecto contagio, ¿sí? Porque, como yo siempre suelo decir, se vende por la información y se compra por los rumores. En este caso, la información era concreta. Claro. Japón incrementó la tasa de interés y Estados Unidos tuvo un aumento en la tasa de ocupación. Entonces, eso generó que masivamente los inversores se desprendan, ¿no? Y cuando aumenta la oferta masivamente de acciones y la demanda cae, hace que el precio de la acción caiga. Y aquí en el país, bueno, se hablaba de que cayeron las acciones, de que subió el riesgo país y hoy, el gobierno salió a decir que les afectó, pero que se pasó una prueba de fuego. ¿Vos cómo ves eso? Bueno, digamos que esto es como un breve paréntesis, espero que haya quedado claro, ¿no? Ahora, ¿cómo estamos en Argentina? Bueno, estar aislados en el mundo tiene su ventaja y su desventaja, ¿sí? En este caso es una ventaja en el aspecto de que tenemos menos canales de contagio de estas crisis. Y también sumado a que sabemos que tenemos el cepo cambiario, es decir, que todavía no, si hubiéramos entrado con la dolarización o bien con un tipo de cambio unificado, es decir, que está sin cepo, hubiera sido otro tema, ¿sí? Como todavía existen muchos obstáculos y restricciones al egreso y al ingreso de capitales, eso es como un cierto dique de contención, por decir, ¿no?
Ahora bien, esto no significa que seamos compartimentos estancos, es decir, que los países no le peguen ninguna colita de esta crisis. ¿Por qué? Porque primeramente hay que tener en claro de que Japón es un socio comercial de Argentina. Entonces, si Japón ve que aumenta la tasa de interés, como yo le dije, y también esta caída en las acciones hace que se desacelere la actividad económica de Japón, eso nos pega en la demanda de exportaciones a Argentina. Eso por un lado, particularmente de productos primarios. También el precio de los commodities, ¿sí? En este caso, el precio de los commodities depende mucho, particularmente de las fluctuaciones que existen en los mercados, entonces puede darse el caso que el precio de los productos que exporta a Argentina también caiga, y eso por ende va a generar menos ingresos de dólares, y sabemos que uno de los serios problemas que tiene el Banco Central es la falta de dólares. Y también otro tema que yo no lo veo, es decir, que yo lo veo con bastante probabilidad, tiene que ver con que con esta brecha en el que estamos teniendo entre el dólar oficial y el dólar blue. Sabemos que hay una cierta política de crowing tech que dice va a haber una devaluación del 2% todos los meses, pero ya muchos de los economistas, yo también, digamos, creo lo mismo, que existe una apreciación cambiaria, es decir, la Argentina está cara en dólares, ¿sí? Entonces, cuando uno comienza a ver eso, ¿qué efecto podría traer? Bueno, si los Estados Unidos baja la tasa de interés, lo que va a ir, digamos, pasando es que haya una salida de capitales de los países emergentes, ¿sí? Y eso pueda presionar a una devaluación. Es decir que el dólar va a estar todavía mucho más caro, entonces eso le pondría presión al Banco Central nuestro para que devalúe la moneda. Entonces, en ese aspecto, un posible impacto puede darse el caso de que ese ritmo de devaluación del 2% deje de serlo y que se evalúe más allá ya de las presiones internas que teníamos nosotros por ser, digamos, caro. Y ni hablar también, el otro y último posible efecto es el costo de la deuda, porque cuando hay una incertidumbre generalizada, el aumento del riesgo global siempre suele ser un factor, y en este caso, en Argentina, el riesgo país también seguramente va a ir creciendo en estos días, y lo que hace es dificultar el acceso al crédito internacional, y por ende también a lo que decimos nosotros, al rollover, es decir, a la capacidad que tenga el Banco Central y también el Tesoro de Argentina para refinanciar su deuda, porque si yo veo que el riesgo país sube por este fenómeno de incertidumbre que estamos viviendo, lo que puede darse el caso es que cueste mucho más refinanciar la deuda y que te demanden una mayor tasa de interés. Entonces, en ese aspecto, si el gobierno no quiere aumentar las tasas de interés en Argentina y quiere seguir con este esquema cambiario y con este tipo de cambio apreciado, como estamos diciendo, es más probable que la motosierra y la licuadora sea aún mayor, porque el ancla que está teniendo Argentina es su superávit fiscal primario, y a eso se aferra fuertemente el gobierno nacional. Entonces ahí cualquier tipo de factor externo que lo desestabilice, ellos se anclan en tener un superávit, digamos, fiscal, que no solamente va a ser útil para mantener el tipo de cambio, sino también para que no se devalúe, ¿sí? Y también para pagar sus vencimientos de deuda. Entonces digamos que el superávit fiscal termina siendo uno de los protagonistas en la crisis. ¿Cuánto tiempo es potable este esquema cambiario? ¿Por cuánto tiempo pensás? El tiempo suele ser bastante difícil para poder medir porque depende mucho de las expectativas de los
agentes económicos, es decir, todos nosotros como consumidores o las mismas empresas como inversores. Y sabemos que el camino actual tiene un sendero insostenible en lo que respecta al mantenimiento de este sistema cambiario, ¿sí? O sea, tiene que haber una devaluación. Podríamos decir, claro, ahora vamos a suponer, vamos a generar un escenario. Si la instrumentación de la ley base, y dentro de esa ley base estaba RIGI, en el cual es ese régimen de las grandes inversiones, y también se hace una reglamentación pertinente del blanqueo de capitales, y los grandes inversores confían en Argentina y traen sus dólares vía blanqueo, también de los argentinos también, ¿no? Digamos, del mismo blanqueo, o como también de este programa RIGI, ahí entonces como que tendría un poco más de aire este gobierno, digamos, nacional para no devaluar. Pero si no realiza las reformas estructurales que están todavía ahí en una segunda etapa, que tiene que ver con las reformas del mercado de trabajo, con la reforma impositiva, así que son grandes, y, digamos, reformas que demandan mucho proceso político también. Al no haber hecho, al no lograr avances en este tipo de reformas, este posible escenario que les estoy comentando de una posibilidad de ingreso de los capitales por la confianza que pueda haber y por la apropiación de los beneficios de esta ley, le podría dar un poco más de aire durante un año, por ejemplo. Pero después ya hablar de mediano plazo, que en Argentina el mediano plazo es el año y medio, 2 años, eso ya es mediano plazo, digamos, lo veo bastante difícil, ¿sí? Más decimos, sumado con este escenario de no solamente de crisis financiera mediante esta caída de las bolsas, sino también yo pondría otro factor más a tener en cuenta, que es la tensión geopolítica que está pasando con el Medio Oriente entre Irán y la República de Israel, que también eso sabemos, y ni hablar también en estos meses de transición en el nuevo gobierno de Estados Unidos. Perfecto. Bueno, Darío, como siempre, muy claro en tus conceptos. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias y que tengan una muy buena mañana.